Mi propósito en esta noche es, a la luz de la palabra, ayudarte a cambiar tu manera de pensar sobre la presencia de Dios. ¿Ok? A la luz de la palabra, ayudarte a cambiar tu manera de pensar sobre la presencia de Dios. Y es que así la misma Biblia nos enseña que es que somos transformados. Somos transformados por medio de ¿qué? La renovación de nuestro entendimiento o de nuestra mente. Porque como nosotros vemos las cosas, así son para nosotros. Y para Dios ayudarnos a crecer en diferentes áreas, tiene que mostrarnos algo diferente, tiene que ayudarnos a ver algo diferente. Hoy en día esto se conoce como diferentes paradigmas que nosotros tenemos, y como vemos las cosas así, que pensamos que el mundo es así. Por ejemplo, si pensamos que Dios es un Dios castigador, ¿qué es lo que pensamos? ¿Cuál es nuestra reacción normal si pensamos que Dios es un Dios castigador? Correr y huir de Dios. Temor, huir. Y por eso muchas personas hoy en día huyen de Dios. ¿Por qué? Por la manera que piensan de Dios. Pero si ellos entendieran que realmente Dios no es así, que Dios es un Dios de amor, que está cerca de nosotros, que está con los brazos abiertos, ¿cómo actuaríamos? Correríamos hacia Él en cualquier momento. Actuamos de acuerdo a la manera que nosotros pensamos, a los paradigmas que tenemos. Y hay paradigmas con respecto a la presencia de Dios, que la palabra del Señor tiene que ayudarnos a cambiar nuestra mente. Fuimos creados para estar en la presencia de Dios. Tú y yo fuimos creados para estar en la presencia de Dios. Desde que abrimos la Biblia, encontramos esto. Adán y Eva en la presencia de Dios, constantemente. Dios venía, hablaba con ellos. Estaban en la presencia de Dios. Y todos nosotros sabemos, por la culpa, por el pecado, fueron expulsados de la presencia de Dios. Pero tú y yo fuimos creados para estar en la presencia de Dios. Por eso, quiero que pienses juntamente conmigo esto acerca de la presencia de Dios. Algún momento cuando tú has estado en la presencia de Dios, ¿cuántos recuerdan uno de esos lindos momentos de la presencia de Dios? A ver, ¿cuántos recuerdan ese momento? Ok. Todos hemos experimentado ese momento. En ese momento, déjame hacer una pregunta. ¿Te faltó algo? ¿En ese momento te faltó algo? ¿En ese momento tuviste necesidad de alguna cosa? ¿En ese momento? En absoluto. ¿Sabes por qué? Porque en la presencia de Dios nosotros estamos completos. Porque fuimos creados para estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios tenemos, díganme ustedes alguna de las cosas que podemos disfrutar de la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios sentimos ¿qué? Paz. ¿Sentimos qué? Gozo. ¿Qué más sentimos en la presencia de Dios? Amor. Paz. Ya de alguien dijo más, ¿verdad? Tenemos esperanza, tenemos nueva fuerza. Protección. En la presencia de Dios nos sentimos protegidos. Cuando estamos en la presencia de Dios, tú sabes que no hay nada ni nadie que pueda acercarse porque tú estás protegido por la presencia de Dios, ¿verdad? Qué linda es la presencia de Dios. Cada momento que nosotros podemos estar en la presencia de Dios, hermano, eso es una inyección de vida para tu alma, para tu corazón, ¿verdad? De esperanza, de gozo, de fuerzas. Algo que me impacta a mí mucho la presencia de Dios es cómo Dios solamente necesita un segundo. Yo creo que ni un segundo, es que menos de un segundo, para cambiar cualquier cosa en tu vida. ¿Tú no te has fijado? En un momento, en un instante, la tristeza se puede convertir en gozo en la presencia de Dios. En un instante, un problema enorme tú lo ves como algo. Yo no sé cómo Dios hace eso. He estado en momentos donde me he sentido extremadamente frustrado y solamente me ha tomado estar en la presencia de Dios y yo no sé cómo en un instante somos transformados en la presencia de Dios. Somos transformados en la presencia de Dios. Por eso el salmista David, ¿qué decía el salmista David? Mejor es un día, el Salmo 84:10, la primera parte dice, vale más un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. En la presencia de Dios también hay luz. Hay conocimiento. En la presencia de Dios nosotros pensamos diferente, vemos las cosas de otro ángulo, vemos las cosas de otra manera. Todo eso produce la presencia de Dios. No sé si ustedes han leído el Salmo 73. Si usted no ha leído este Salmo, lea este Salmo. Súper interesante. Vamos a leer algunas partes de este Salmo, no todo el Salmo, pero lea este Salmo. Este era para que usted vea lo que pasa en la presencia de Dios. Este era un hombre
que amaba a Dios, pero comenzó a ver la prosperidad de los impíos y como que su corazón empezó y su fe comenzó a tambalear. Y miren lo que lo salvó. Vamos a leer algunas partes de este salmo, empezando del versículo 1 adelante. Dice: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Este era un hombre que conocía a Dios y amaba a Dios. Yo estuve a punto de caer, cuenta él, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. So, él nos está contando de algo que le pasó, que casi, como decimos nosotros, mete la pata. Casi. A punto de resbalar, dice. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tenían ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de afanes, de todo. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo con un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ve en sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen: ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así como los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve? Miren lo que él empezó a pensar. Dice: ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Él vio todas estas personas impíos prosperando, que no les pasaba nada, como que, óigame, como el mundo giraba alrededor de ellos. Y él llegó a pensar: ¿y de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve lavarme las manos en inocencia, servir a Dios? Si hubiera dicho esto, dice: voy a hablar como ellos. Dice: habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál será el destino de los malvados. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en este hombre? Dice: hasta que entré en el santuario de Dios. El santuario de Dios se está refiriendo a su presencia. Hasta que entré en la presencia de Dios y entonces vi claramente lo que iba a ser de estas personas. Entonces entendí que no tenía nada que envidiar. Entonces entendí que valía la pena la vida que habíamos escogido, que había escogido. ¿Cuándo él se enteró de eso? Cuando estaba en la presencia de Dios, cuando entró en la presencia de Dios. Hermanos, ¿cuánto tú y yo necesitamos la presencia de Dios? ¿Cuánto necesitas la presencia de Dios? Si en la presencia de Dios encontramos todo lo que tu alma y mi alma anhela, ¿cuánto necesitamos la presencia de Dios? Yo no sé si tú añoras la presencia de Dios como así decía el salmista David. Deseaba yo estar en tus atrios, cerca de tu casa, cerca de tu templo. Ahora, ¿te imaginas qué sería vivir constantemente en la presencia de Dios? ¿Cómo te sentirías si tú pudieras vivir constantemente en la presencia de Dios? Algunos dirán: bueno, eso es el cielo. ¿Ok? Vivir constantemente en la presencia de Dios. ¿Te imaginas lo que significa eso para ti y para mí? Estar constantemente lleno de paz, lleno de gozo, con fuerzas en todo momento. Recibir esa inyección de vida que necesitamos a diario. Lo bueno es que esto no es algo que nosotros tenemos que imaginarnos, sino que para ti y para mí es algo que realmente podemos experimentar. Tú y yo podemos experimentar la presencia de Dios constantemente en nuestra vida. Quizás tú no lo habías pensado anteriormente. Quizás tú pensabas que la presencia de Dios es algo que es de vez en cuando, lo experimentamos de vez en cuando, en un momento específico, en un servicio, en un momento de adoración.
en un encuentro, en un retiro, un lugar especial donde nosotros vamos y experimentamos algo especial y la presencia de Dios y recordamos siempre esos momentos y pensamos que entonces para experimentar la presencia de Dios tenemos que regresar a esos momentos o repetir esa experiencia para nosotros volver. Pero ¿y qué si a la luz de la palabra de Dios hoy entendemos que no es así? Que realmente podemos experimentar la presencia de Dios cada instante de nuestra vida. Es posible. Cada instante de nuestra vida. Pero para esto tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Para poder experimentar esto tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque lo que nosotros hoy normalmente pensamos de la presencia de Dios puede ser que no esté alineado con la palabra de Dios. Vamos a analizar esto un poquitico. Cuando pensamos en la presencia de Dios, pensamos en un lugar. ¿Verdad? Normalmente pensamos en un sitio donde habita la presencia de Dios y esto es correcto porque la presencia de Dios habita en un lugar, habita en un sitio. Y aquí en la tierra, aparte del cielo, aquí en la tierra donde habita la presencia de Dios se le llama un ¿qué? Un templo, un templo. Dios habita en templos. La presencia de Dios habita en templos. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Cuando empezamos a estudiar la palabra del Señor y estudiamos la historia del pueblo de Israel, ustedes saben que Dios escogió, dio la promesa a Abraham y de ahí salió el pueblo de Israel y sacó el pueblo de Egipto a través de Moisés como su líder. Y en un momento el pueblo de Israel empezó a ver la presencia de Dios, a experimentar la presencia de Dios. Ellos no la podían experimentar directamente, pero la vieron. Fue cuando la presencia de Dios bajó al monte Sinaí. Y dice que eso era algo, yo estaba leyendo las escrituras, los versículos que describen esto, y era una escena, pero que de película, pudiéramos decir. Habían estruendos, habían fuego, había humo, había una nube, habían tantas cosas. Y allí Dios llamó a Moisés, y Moisés subió al monte Sinaí. Y el pueblo sabía, esa era la presencia de Dios. Pero ese no era el plan de Dios. Dios quería estar aún más cerca del pueblo de Israel. Y después del monte Sinaí, a través de Moisés dice que hizo una tienda de campaña y le llamaba la tienda de reunión. Y cada vez que Moisés quería reunirse con Dios, escuchar la voz de Dios, recibir la guianza de Dios, iba y entraba a esa tienda. Y cada vez que él entraba a esa tienda bajaba una nube y cubría la entrada y nadie podía ver dentro, pero ahí estaba Moisés hablando con Dios en esa tienda. Entre el monte Sinaí y la tienda, Dios habló a Moisés varias veces y le dio instrucciones y después de ahí entonces fue que se levantó el tabernáculo, que era un templo portable, pudiéramos decir, que el pueblo de Israel llevaba en el desierto. Y donde quiera que el pueblo de Israel se movía, ellos levantaban el templo o el tabernáculo y lo volvían y lo armaban donde quiera que llegaban. El pueblo de Israel siempre estaba cerca del templo. ¿Por qué? Porque en el templo estaba la presencia de Dios. Y todos buscaban estar cerca de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay todas estas cosas que mencionamos. Hay protección, ellos estaban necesitados de protección. Hay guianza, hay cuidado, hay amor, hay descanso en la presencia de Dios. Y estaban siempre alrededor del templo. Después este templo simplemente fue una antesala al templo que Dios envió a Salomón a que levantara. Y Salomón levantó el templo en Jerusalén. Y la presencia de Dios siempre ha estado morando en templos, pero esto no era lo último que Dios quería con respecto a su presencia y el templo. Este no era el plan de Dios, el último plan de Dios. Nosotros encontramos promesas que tú y yo hoy podemos experimentar de algo, hermanos, que los tiempos pasados, los profetas pasados, si pudiéramos hablar de Moisés, de Elías, de Jeremías, de todas estas personas, aún el mismo David, ellos soñaron poder vivir el tiempo que tú y yo podemos vivir hoy en día con respecto a la presencia de Dios. Ellos soñaron.
¿Saben por qué? Porque David hablaba, miren para esto, David hablaba de ir, él soñaba con ir al templo. Y contaba cómo todo el pueblo, mientras iba atravesando por el desierto hasta llegar a Jerusalén, hasta llegar al templo, dice que ellos se gozaban simplemente con el deseo de ir, añoraban ir al templo para adorar a Dios. Y esto lo hacían una vez al año, todos emigraban a adorar en el templo. Y este era un evento especial para todo el pueblo de Israel. Y se pasaban todo el tiempo, allí semanas se pasaban alrededor del templo. ¿Por qué? Porque añoraban la presencia de Dios. Pero tú y yo, este es el privilegio, tú y yo tenemos un gran privilegio, y es que nosotros no tenemos que ir al templo a adorar, sino la presencia de Dios ha venido a nosotros. Y esta es la gran diferencia. Anteriormente el hombre tenía que ir a un lugar, tenía que ir a una tienda, tenía que ir a una tienda de campaña, o tenía que ir al monte, o tenía que ir al tabernáculo, tenía que ir al templo. Pero hoy tú y yo disfrutamos del privilegio que todos los antepasados soñaron. Ellos querían constantemente estar en la presencia de Dios, y es el privilegio que tú y yo tenemos por medio del Espíritu Santo. Tú y yo hoy somos templos del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra del Señor. Miren lo que dice el libro de Efesios. Miren lo que dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien formado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y cuando dice un templo santo en el Señor, se está refiriendo a la iglesia en general, que todo el edificio se va edificando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Pero miren lo que dice el versículo siguiente. Dice, en Él también ustedes son, aquí está hablando individualmente, en Él también ustedes son edificados juntamente para hacer ¿qué? Dígalo una vez más, ¿para hacer qué? Morada de Dios por medio de su Espíritu. Yo estoy seguro que tú has leído este versículo anteriormente. Yo leí este versículo muchas veces hasta que un día me detuve y pensé en lo que había acabado de leer. Y es lo que yo quiero que tú hagas en este momento. Tú y yo, dice, en Él también ustedes son edificados juntamente para hacer morada de Dios por medio del Espíritu. ¿Tú sabes lo que significa esto? Tú eres morada de Dios. Tú eres un templo de Dios. La presencia de Dios está... ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Ah? La presencia de Dios está en tu corazón, está en ti. Somos templo del Espíritu Santo. Pero nosotros seguimos pensando que tiene que haber un momento, que tenemos que ir a un lugar, que tenemos que esperar a que algo baje. Cuando la palabra del Señor claramente nos enseña que tú y yo somos ¿qué? Morada, o somos templo del Espíritu de Dios, somos templo de la presencia de Dios. Cuando tú te levantas por la mañana, ¿quién está contigo? Bueno, piensa en esto. Tienes que pensar en esto. Cuando tú te levantas por la mañana, ¿quién está contigo? That's right. Good morning, Holy Spirit, dice. La presencia misma de Dios está contigo. ¿Por qué? Porque tú eres templo del Espíritu de Dios y Dios mora en los templos. No templos hechos de mano de hombre, dice la palabra del Señor. Tú y yo somos morada de Dios, somos templos del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos la capacidad de experimentar constantemente la presencia de Dios. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar porque seguimos pensando que está allá, o que está por acá, o que viene después más tarde, o en un momento especial. Cuando cada vez que tú reconozcas que Dios está en ti, tú experimentas la presencia de Dios. Cuando tú te levantas, Dios está ahí. Cuando vas al camino al trabajo, ¿quién va contigo?
La presencia de Dios, esa misma presencia que todos añoramos, que todos esperamos, la presencia que nos llena de paz, que nos da seguridad, que nos da protección, va contigo cuando tú vas al trabajo. Cuando estás trabajando, la presencia de Dios está ahí, está contigo, el Espíritu de Dios está contigo. Cuando tú regresas a tu casa y llegas a tu familia, el Espíritu de Dios está ahí contigo. La presencia de Dios está contigo. Cuando te acuestas, también está contigo. Y cuando te vuelves a levantar, y esto pasa cada día, día tras día, semana tras semana, cada día Dios está con nosotros. Él prometió, yo estaré con vosotros ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Tú y yo tenemos un privilegio, hermano, que los profetas soñaron. Ellos soñaban con este momento, ellos escuchaban. Ellos leían promesas que vamos a leer, que en un día Dios iba a hacer un nuevo pacto, que un día Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Ellos soñaban con eso. Tú y yo tenemos la oportunidad, la bendición, el privilegio de experimentar la presencia de Dios cada momento, cada instante en nuestra vida. Cada momento, cada instante. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nos olvidamos o dejamos de pensar o tenemos otra idea o otro paradigma en nuestra mente. Si seguimos pensando en el modelo antiguo, nunca podremos experimentar lo que Dios ha hecho y preparado para nosotros hoy. Porque seguimos pensando. Miren lo que el mismo apóstol Pablo le recuerda a los Corintios. Vamos a leer 3 versículos del libro de los Corintios. Capítulo 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no saben que ustedes son templos? Es como que les recuerda, dice, es que ustedes no saben. Ustedes son templos, ¿qué dice? Son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Paréntesis aquí, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar el cuerpo. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar lo que hacemos con nuestro cuerpo. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El mismo lenguaje. Quien están ustedes y quien han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y él estaba hablando acerca de la inmoralidad sexual en esta ocasión. Pero refleja esta verdad. Ustedes son templos, por eso ustedes tienen que cuidar. Ellos como que pensaban, bueno, el espíritu es una cosa, el cuerpo es otra cosa. Dios está allá en el templo y cuando nosotros vamos allá encontramos a Dios y estamos en Dios. Y el apóstol Pablo dice, no. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Lo que ustedes hacen fuera del servicio, lo que ustedes hacen fuera del tabernáculo, lo que ustedes hacen en su casa, lo que ustedes hacen en su trabajo, todas esas cosas afectan. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Porque tú eres un templo del Espíritu de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 18, dice, no formen yunta con los incrédulos. Y se está refiriendo precisamente a una relación de intimidad. No formen una relación de intimidad con un incrédulo. ¿Qué tiene en común la justicia con la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y de los ídolos? Porque nosotros somos, ¿qué? Templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro. Y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. El apóstol Pablo le recuerda a los corintios, ustedes. Y en esta noche la palabra del Señor nos recuerda a cada uno de nosotros, nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. El lugar donde mora la presencia de Dios. Somos morada del Dios viviente. Morada del Dios vivo. Morada del Dios viviente.
La presencia de Dios está constante en tu vida. Quizás tú no te dabas cuenta, como le pasó. ¿Ustedes se acuerdan? 2 discípulos que iban en camino a Emaús. Jesús estaba con ellos caminando ahí todo el tiempo y ellos no se habían dado cuenta. Y después, me imagino que dijeron, oh my God, en su idioma, ¿verdad? No nos dimos, oh my goodness, como dice el pastor, no nos dimos cuenta que Él estaba con nosotros todo el tiempo. ¿Sabe que eso nos sucede a nosotros, hermano? Es muy probable que tú te hayas levantado día tras día y no te has dado cuenta que Dios ha estado ahí mismo contigo. Podías haber disfrutado la enorme presencia de Dios, la paz de Dios, el consuelo de Dios, el amor de Dios, la fuerza de Dios, la inyección de vida de Dios, pero no te diste cuenta. Estabas operando bajo otro pensamiento, bajo otro paradigma. Pero a la luz de la Biblia queda claro, hermanos, que nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Saben por qué no disfrutamos más la presencia de Dios? Precisamente porque seguimos pensando en el viejo modelo. Yo sé que esto es un poquitico complejo, no complejo, pero la palabra es un poquitico neurálgico, un punto neurálgico. Seguimos pensando en el viejo modelo. ¿Ok? Seguimos pensando que tenemos que ir para disfrutar. Cuando la Biblia nos enseña que Él vino para que nosotros podamos disfrutar. ¿Entienden? Seguimos pensando que tenemos que ir. Seguimos pensando que tenemos que esperar a que baje. Muchas de las canciones que nosotros cantamos, ¿qué decimos? La primera canción que cantamos hoy. Está bien que cantemos esa canción, ven Espíritu, ven. Está bien. Pero entendamos que muchas veces todavía estamos pensando en el antiguo modelo, pensando de que tenemos que esperar a que algo venga, cuando realmente lo que nos hace falta es entender y reconocer que está con nosotros. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Dios, mira, el Dios viviente está contigo ahora mismo en tu vida, en tu corazón, ahí donde tú estás. Dios está contigo. No tiene que esperar a que algo venga, no tiene que esperar a que se mueva algo. Dios está contigo. Y cada vez que tú reconoces esa gran verdad, experimentas la presencia de Dios. Hermano, yo te puedo decir como testigo, y sé que varias personas o muchas personas aquí también hemos experimentado lo mismo. Tú puedes estar en cualquier lugar, en cualquier momento y sentir la presencia de Dios y sentir el Espíritu de Dios hablando a tu vida y sentir la guianza de Dios, sentir el amor de Dios, la paz de Dios, y lágrimas pueden caer sobre tus ojos. No importa donde usted, no tiene que esperar a estar en un servicio, en un momento especial o en un retiro para experimentar la presencia de Dios. Cada día está disponible el Espíritu de Dios. Ha sido enviado para nosotros, para que esté con nosotros todo el tiempo, todos los días hasta el fin. No de vez en cuando, no tenemos que esperar a que venga, ya vino. Para estar, para llenarte cada día, para darte aliento cada día, para darte paz cada día, para darte fuerzas. Hubo un tiempo cuando empecé a buscar, porque esto como que uno tiene que, wow, Señor, pero yo no pensaba así, dije yo en un tiempo, o sea, me cuesta como cambiar mi manera de pensar. Y tuve que hacer ciertas disciplinas espirituales para ayudarme a entender esto. Porque a veces caemos en tantos modelos. Miren, ¿sabe qué me ocurrió a mí hace unos años atrás? Hace muchos años atrás. Cuando yo estaba esperando... estaba experimentando esto por primera vez de la presencia de Dios. Recuerdo que en aquel tiempo hubo momentos en nuestra iglesia donde, wow, sentí una presencia de Dios, pero de una cosa tan especial, y mi cuerpo temblaba y cosas sobrenaturales empezaron a pasar en mi vida. Pero recuerdo que en aquellos momentos, como yo primero empecé a experimentar eso, le voy a mostrar. Yo estaba en el templo pequeño. Estaba arrodillado así, con las manos en alto. Las 2 manos en alto. Y yo sentí algo, pero wow, tremendo. Al otro día, hice lo mismo. ¿Por qué? Porque se trabajó. Me arrodillé con las
manos en alto. ¡Wow! Tremendo. Era un tiempo de varias semanas que estábamos, varios días que estábamos orando. Un tiempo de gran bendición. Me voy a trabajar. Estaba trabajando en Ocean Reef en aquel tiempo, construyendo, estábamos haciendo una remodelación de una casa. Mr. Penchuk, me acuerdo, no sé si me se acuerda de ese nombre. Y estábamos nosotros trabajando ahí y a la hora del lunch me fui a orar a un baño que se estaba reparando, estábamos reparando ahí. ¿Y saben lo que yo hice? Me fui a la bendición. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición. Y se empieza a crear en nuestra mente un pequeño modelo de que en esa posición, en ese momento, con las manos así, es cuando. ¿No te ha pasado cosas así? En ese momento, con las manos así, es cuando yo siento. Y por la gracia de Dios, Dios me dice, Wilmer, yo puedo trabajar en cualquier momento, en cualquier posición. No te amarres a una cosita. ¿Sabes lo que yo tuve? Ritos. ¿Sabes lo que yo tuve que hacer? Me di a la tarea de venir solo al templo y orar, caminando, con los ojos abiertos. Orando, caminando con los ojos. ¿Y saben qué? Experimenté lo mismo. Y la misma presencia de Dios. Lo que quiero decir es que nosotros somos acostumbrados a crear ritos y modos o modelos. Pero el Espíritu de Dios no está esperando por ritos ni modelos. El Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida en cualquier momento. No tiene que esperar a un lugar, a un momento, a una iglesia, a un templo. No tiene que esperar ninguna de esas cosas. Dios quiere trabajar con tu vida en cualquier momento, en cualquier posición, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, si estés gritando o estés calladito. No, Dios es Dios. Y Él no se sujeta. No tenemos que sujetar. Pero tenemos esa costumbre de crear ciertos ritos y ciertos modelos. Y tuve que hacer ciertos ejercicios. Una de las disciplinas espirituales empecé a buscar porque, óigame, entonces ahora yo no tenía tiempo y no tenía tiempo para estar un tiempo a solas con Dios. Y estaba muy ocupado, me levantaba muy temprano, me acostaba muy tarde. Si esperaba por la noche me empezaba a dormir. Y yo, ok, Señor. Y Dios me dijo, tú tienes espacio, tú no tienes ningún espacio durante el día. ¿Y saben cuál fue? Por mucho tiempo, ¿saben cuál fue el momento más espiritual para mí? La ducha. Porque yo estaba bien despierto y nadie me molestaba. Y estaba como Dios me trajo al mundo. Un templo. Un templo. Un templo. Hermano, en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre y cuando que tú reconozcas que Dios está contigo y está en ti, sentirás la presencia de Dios, sentirás la inyección de vidas de Dios, sentirás el poder de Dios. Pero mientras nosotros sigamos pensando en un modelo, en el modelo antiguo que tenemos que ir y tenemos que esperar, es cierto que Dios actuó así en un pasado. Y también por eso quizás es parte de nuestra confusión, porque cuando leemos la Biblia y leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios actuó así. Sobre Saúl, Dios envió su espíritu y lo cambió. Y Dios enviaba su espíritu, se revelaba, y en un momento y en ciertas ocasiones, o sea, venía el Espíritu de Dios sobre las personas, y eran manifestaciones en momentos específicos. Entonces nosotros seguimos pensando, pero miren lo que dice la palabra de Dios con respecto al nuevo pacto, o a esta nueva experiencia que nosotros estamos teniendo. Dice Isaías 43, versículos 18 y 19, dice, olviden las cosas del antaño, le dice Dios al pueblo de Israel, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo que... Esta es la promesa de Dios. Dios iba a hacer algo nuevo. Él está diciendo al pueblo de Israel, yo voy a hacer algo nuevo, que no es lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente, voy a hacer algo nuevo. Y está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y en ríos en lugares desolados. Se está refiriendo a la promesa de restauración del pueblo de Israel, de cómo Dios iba a perdonar todos sus pecados, y todo esto vino a través del Señor Jesús, y nosotros estamos aquí a través del Señor Jesús, y la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida viene a través del Señor Jesús. Juan el Bautista dijo, yo los he bautizado en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios.
y se convertirán en templos de Dios. Jeremías 31, 31, 34 dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice en sus antepasados, en el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el nuevo pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones o en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que les enseñe a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, ¿conoce al Señor? No, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios está en todos. Dice, conoce al Señor, dice, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. En ese nuevo pacto, nosotros nos convertimos en moradas o en el templo de un Dios viviente. No tienes que esperar a un lugar, ni siquiera tienes que esperar a un momento. Cada vez, donde quiera que tú estés, si simplemente tú reconoces que tú eres un templo de Dios. Hermano, esto es tan práctico, es tan útil. Día a día, cada momento, hermano, si es que no pudiéramos nosotros hacer lo que hacemos. No pudiéramos nosotros vencer si Dios nos recuerda estas cosas en los momentos más críticos y a veces en los momentos más sencillos. Dios te recuerda, es que yo soy un templo. Dios, tú estás conmigo. No tienes que enfrentar la vida sola, no tienes que enfrentar tu trabajo solo, no tienes que enfrentar ninguna de las situaciones sola, jamás. Dios está contigo en cada momento, en cada momento. Y puedes experimentar esa dulce presencia simplemente si tú reconoces que tú eres un templo. ¿Qué dice la Biblia que tú eres? Y si la palabra del Señor lo dice, es cierto. No son ideas mías, ni son ideas tuyas, ni son ideas de cualquier. No, es la que la palabra de Dios dice. Vosotros sois templos del Dios viviente. Pero ¿sabes qué? Como todas las cosas de Dios, se reciben por fe. Porque a menos que tú lo creas, a menos que tú te levantes por la mañana y creas, wow, Señor. Es que yo cada vez que pienso en eso, como que me lleno de una alegría, yo no sé de qué, de una emoción. Porque tú sabes lo que es tú entender de que Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, porque si decimos que el Espíritu, la presencia de Dios está con nosotros, es que Dios está con nosotros. El Dios, el creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas, Dios está conmigo. ¿Tú te imaginas lo que significa eso? Por eso nosotros leemos que el apóstol Pablo, estuvimos hablando de este versículo el otro día, yo estoy convencido de ¿qué? De que nada nos podrá separar, de que nada puede venir en contra de aquellos que aman a Dios. Somos más que vencedores, ¿cómo no? Piénselo, ¿cómo nosotros no vamos a ser más que vencedores si el mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra, está con nosotros, está en nosotros? Somos templos, somos portadores de su presencia. Qué diferente fuera nuestra vida, hermanos, si pensáramos así todo el tiempo. No solamente una bendición para nosotros, pero una bendición para los que están a nuestro alrededor. Cuando tú le estás dando la mano a alguien y estás saludando o le estás diciendo una palabra, estás haciendo la conexión ¿con quién? Con el mismo Dios a esa persona. ¿Cuántas oportunidades nosotros hemos perdido por no pensar de esta manera? Por no reconocer esto. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido para que Dios, por eso es que se explica por qué la sombra de Pedro sanaba a un enfermo? ¿Era la sombra de Pedro? ¿O era la sombra del mismo Dios que estaba en Pedro?
Era la sombra del mismo Dios que estaba en Pedro. Nosotros leemos lo que los apóstoles hicieron y decimos, Señor, pero wow, pero qué hombre. No, no eran hombres, no decían, claro, pero no eran ellos, era el Espíritu de Dios en ellos, era Dios en ellos. Y así mismo hará en tu vida, hará en mi vida, y seremos más que vencedores, lograremos cosas increíbles. ¿Por qué? Porque Dios es Dios que está en nosotros, está en ti, está en mí. Bueno, el reto en esta noche es que tú te levantes mañana. Es más, que tú salgas de aquí. No esperes hasta mañana, que tú salgas de aquí. Creyendo, aceptando, declarando, yo soy un templo del Espíritu de Dios. La presencia de Dios está conmigo. Donde yo voy, Dios va. Y el amor y la gracia de Dios es tan grande, hermanos, que a veces, aunque nosotros nos metamos donde no debemos, ahí está Dios con nosotros. Porque Él dijo, yo no los voy a dejar, y los voy a abandonar. ¿Sabe que esa es una de las cosas que me trae a mí un gran temor? No miedo, sino temor. Porque cuando yo estoy escuchando cosas, cuando veo cosas, cuando estoy participando de cosas en la vida, pienso, Señor, tú estás conmigo. Es que a veces no queremos pensar así. A veces no nos conviene pensar así. Pero si tú eres un hijo de Dios, no tienes alternativa que pensar así.